Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias al Señor por una nueva oportunidad, porque podemos hablar de su palabra y a través de ella recordar, aprender para poner en práctica todas las cosas que el Señor quiere con nosotros. En esta mañana quiero seguir hablando del tema en cuanto a la Navidad y precisamente queremos hablar de Jesucristo y el título que quiero consultar, a predicar en esta mañana. Es un recién nacido con muchos nombres, como lo dice en Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7, que dice de la siguiente manera: Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gracias, Señor y Dios. Muchísimas gracias, porque son promesas, son profecías, son palabras cumplidas en el día de hoy. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes a escuchar, a reflexionar y a poner en práctica lo que nos vas a hablar en esta mañana y en este día. Permite, Señor, que nuestros oídos estén abiertos y nuestro corazón dispuesto para aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén. Precisamente lo que se refiere a nombres, eso es algo muy importante en muchos países del mundo. Y sobre todo aquí en Venezuela, el apellido es algo que tiene que ver con importancia. Por ejemplo, yo puedo preguntarles, ¿recuerdas el nombre completo de Simón Bolívar? Si hablamos de muchos nombres, bueno, entonces Simón Bolívar es un ejemplo de eso. Una persona que, si no todos, casi todos en Venezuela y en todo el mundo conocen el nombre de Simón Bolívar, pero lo conocerán completo. Él se llamaba Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco. Imagínense lo que representaba todo ese nombre. Y realmente son muchos nombres para una persona que inclusive era de baja estatura, pero que tuvo gran renombre, tuvo realmente algo importante que marcó la historia de este lado de América. Y en caso de nosotros podemos también ver y conocemos pues, que todo el mundo sabe que Jesucristo es conocido por muchos nombres. Por lo menos yo sé que cada uno de ustedes podrá tener en mente varios nombres con lo cual se conoce a Jesucristo. Y pudiéramos nosotros nombrar algunos: Salvador, Cordero de Dios, Emmanuel, el Verbo, el Santo, Silo, Pacificador, el Nazareno. Otros le llamaban también el Carpintero. Incluso es llamado también el Siervo de Jehová, la Rosa de Sarón, el Lirio de los Valles, el Ángel de Jehová y otros más. Realmente nosotros podemos seguir mencionando muchos nombres de Jesucristo, como la Biblia lo menciona, e incluso como personas a nivel del mundo le dan otros nombres que son significativos a Jesucristo. Hoy nosotros vamos a conocer estos nombres de Jesucristo, en el cual el profeta Isaías
estuvo hablando de él. 740 años de que Jesucristo naciera, el profeta Isaías, lo que acabamos de leer en el capítulo 9, estaba hablando acerca de Jesucristo. Por lo tanto, imagínense usted, si desde hace 740 años ya se hablaba de Jesucristo y muchos años atrás, entonces imagínense lo que representaba y lo que representa un nombre, y sobre todo ese nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues entonces veamos esos nombres de Jesucristo que se proyectan al futuro y que bendicen a la humanidad. Por lo tanto, vamos a prestar atención. Uno de los primeros nombres que podemos ver es que, como dice este versículo 6, su nombre será llamado admirable. Ese primer nombre es importantísimo porque nos hace reconocer y nos hace ver que Él es 100% Dios y 100% hombre, nacido de una virgen. Imagínense lo que es admirable eso. Es algo que es de tan gran importancia, porque allí está cumpliéndose varias profecías. Primero, porque Dios, bajando a este mundo en figura de Jesucristo, nació de una virgen. Imagínense, también fue 100% hombre, porque nació de un parto natural, como hemos hablado en otras ocasiones. La Virgen María, en este caso, una mujer que todavía no había tenido un esposo, que no había tenido ningún otro hijo, era una mujer que Dios había escogido para traer al Salvador del mundo. Qué gran bendición para esta mujer. Pero lo importante es saber que al nacer este niño iba a haber algo tremendo. Realmente es algo admirable porque Dios desde el cielo bajó hasta nosotros. Ese es algo digno de admirar, digno de imitar, digno de crear un asombro, porque nadie, muy pocas personas, están dispuestos a dejar todos sus beneficios para ir a trabajar en pro de otros. Bueno, Jesucristo lo hizo. También otra de las cosas en cuanto a lo que es llamado admirable es que toda su vida Jesucristo mostró grandes cualidades en su carácter y su personalidad. Realmente nadie pudo señalarle en su contra, nadie pudo acusarle que algo había hecho mal, porque los que lo hacían de una manera mentirosa, siempre buscando manera de embaucar. Mire, cuántas cualidades podemos ver del carácter de Jesucristo. Una vez entró al templo y sacó a esas personas que estaban manchando ese lugar, porque estaban vendiendo, prácticamente estaban robando al pueblo. Imagínense hacerlo en el templo. Y el celo de Jesucristo allí dice que la casa de su padre será llamada casa de oración, no de cuevas, no de cueva de ladrones, como muchas veces estuvo enfrentando a los líderes religiosos, a los fariseos, a los saduceos, a los mismos herodianos, a mucha gente que estaba buscando manera de enturbiar lo que era la palabra de Dios para esa gente. Y su misma personalidad pacífica, una persona que cada vez que hablaba causaba impacto, y dice que mucha gente se maravillaba de lo que hablaba, de lo que decía, de lo que mostraba y de lo que hacía también, por supuesto. Por lo tanto, es importante que nosotros recordemos ese nombre llamado admirable, porque todo lo que hace desde el pasado, incluso hasta el futuro, todo lo hace por amor. Recuerden, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y él mismo, una vez Jesucristo dijo, yo doy mi vida para volverla a tomar. Y realmente así mostró Jesucristo su amor. Es algo admirable que realmente alguien sepa que muchas personas le van a causar mal, pero aún así decide morir por ellos. Ese es algo realmente que pareciera insólito, que nosotros como humanos cualquiera quizás no estaríamos dispuestos a hacer, pero eso lo hizo Jesucristo. Eso lo hizo por algo que realmente Él consideró que valía la pena, que era tú y yo. Además, no solo Él maravilló a la humanidad, sino también compartió su gloria con el hombre. ¿Qué significa esto? Él llevó al hombre ante la presencia de su Padre. Porque una vez Él lo dijo, se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo a mucha gente, que donde yo esté, vosotros también estaréis. ¿Y dónde va a estar Jesucristo?
Jesucristo va a estar ante Dios el Padre. Eso quiere decir que nosotros también vamos a estar ante la presencia de Dios. Por lo tanto, qué bueno es saber que Él está compartiendo esa maravillosa gloria de Dios, lo está compartiendo con nosotros. Eso que le toca a Él como hijo amado, como el cordero que fue inmolado, eso que le toca a Él, lo está compartiendo con nosotros. Está compartiendo la presencia de Dios directamente con nosotros, los hombres, que no merecemos, no lo merecemos. Pero aún así, Él también compartió su gloria. Recordamos una vez cuando estaba con tres de sus discípulos, y allí mismo incluso hubo la transfiguración, donde el rostro de este Jesucristo fue tan reluciente que ellos se asustaron, estuvieron ahí realmente asombrados, porque allí aparecieron dos hombres de la larga historia de Israel. Qué bueno, ¿no? Saber que Jesucristo pudo mostrar a ciertos hombres cómo era su verdadero rostro, realmente un rostro de gloria. Y también la manera, en el momento en cuando Él resucitó, cuando Él estaba en su pleno cuerpo perfecto, estaba allí delante de estas mujeres cuando se le presentaron. Dijo, no me toques, que todavía no he ido al Padre. Quiere decir, hermano, que Jesucristo siempre estuvo dispuesto a mostrar su verdadera identidad como hombre y como Dios también a los hombres. Eso es algo admirable. Eso es algo que nosotros no podemos olvidar, ni debemos olvidar. Ese es uno de sus primeros nombres, ¿no? Porque realmente es necesario recordar que esos nombres que dan gran importancia a la humanidad, ese es Jesucristo llamado admirable. El otro nombre que nosotros podemos revisar aquí, que el profeta Isaías está hablando, es que su nombre será llamado consejero. En este mismo versículo 6, donde están estos nombres señalados, podemos ver que, primero, entender que a él acudirán buscando salida y ayuda. Eso se refiere a esto, llamado consejero. Y nosotros podemos ver en cada una de las frases que está en la Biblia hablando acerca de Jesucristo, lo vemos como alguien que siempre está dando salida, siempre está dando ayuda, aún en los momentos difíciles, en los momentos donde estaba la muerte cercana. Siempre Jesucristo dando una mano, siempre está mostrándole a las personas que estaban allí a su alrededor, que Él estaba dispuesto siempre a dar soluciones. Imagínese usted a alguien que usted busque y siempre le dé una salida, siempre le dé ayuda, siempre le dé solución en la cual usted está teniendo inconvenientes. Recuerde ese pasaje cuando una mujer que habían dicho estaba adulterando e iba a ser apedreada, por supuesto, iba a perder la vida. Allí estaba Jesucristo. Y una de las cosas que pasó allí es que en ese momento Él estuvo simplemente viendo lo que estaba ocurriendo. Y cuando le hicieron la pregunta que si esta mujer debía morir o no, allí fue cuando de una manera gentil simplemente les recordó a cada uno de ellos que todos están pecando y que el pecado merece la muerte. Y si todos están pecando, entonces todos debían morir también. Por eso cuando él dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Mucha gente entendió eso. Es decir, allí se mostró como un consejero, porque estaban, es como que estuviera diciéndoles a ellos, mire, no se echen encima otro pecado más. Y aparte de eso, dio salida para esta mujer que estaba a punto de perder la vida. Ayudó, pero no solo se quedó allí con ese acto, sino que finalmente le dijo, pero vete y no peques más, buscando una salida para una mejor vida. Ese es uno de los tantos ejemplos que podemos ver. También, en cuanto a lo que es llamado consejero, Él, Jesucristo, como es Dios, no solo conoce al hombre, sino también lo que debe hacer por cada uno. Él sabe de una manera muy especial qué usted y yo necesitamos. Realmente es importante nosotros saber esto, porque como dice la palabra de Dios, que Él ve los pensamientos
Él sabía lo que había en el corazón de las personas que estaban a su alrededor. Yo me imagino, ¿no?, que en el momento en que estaba reunido tomando la cena del Señor, allí tomando la última cena con sus discípulos, ¿usted cree que él no sabía que Judas lo iba a entregar? Claro que sí. Es más, siempre lo supo. Siempre supo que Pedro iba a negarlo 3 veces. Siempre supo que sus apóstoles iban a salir huyendo cuando llegara el momento en que lo fueran a apresar. Siempre supo todo eso. Por lo tanto, él sabe, él conoce a todas estas personas con quien hablaba cada día, con las personas con quien se topaba allí en la ciudad cuando iba a predicar el evangelio, cuando hablaba con los sacerdotes, con los levitas, con todas estas personas. Él sabía qué decirle. Él sabía que en la manera en cómo enfrentarlo con la palabra, porque así como Él es Dios, Él no solo conoce al hombre como tal, sino conoce qué debe hacer cada uno. Entonces nosotros debemos considerar esto, mi hermano. Dios, Él es nuestro Padre Celestial. Jesucristo es nuestro Señor. Y si Él tiene esto como un consejero, este nombre que nunca va a dejar de tenerlo porque siempre es consejero, su palabra se refleja a través de lo que nosotros debemos hacer. Porque cada uno de nosotros tiene un plan establecido por Dios. Por lo tanto, Él sabe qué debemos y qué podemos hacer. Entonces, mis hermanos, es necesario que nosotros recordemos esto, porque Dios, a través de Jesucristo, cada día nos habla en su palabra. Pero también tenemos a Jesucristo conociendo la salida a nuestros problemas y debemos buscar en Jesucristo ese consejo y es necesario acercarnos a Él. Además, una de las cosas que siempre debemos recordar es que sus enseñanzas producen bienestar. Cada vez que Jesucristo abría la boca para enseñar, todo el que estaba allí salía bendecido. Todo el que estaba allí escuchando esa palabra salía con un nuevo aliento, salía con esperanzas, salía con algo pues necesario para su vida. Realmente era renovada las personas que estaban escuchando sus enseñanzas. Por supuesto, quien no cree en Dios, por supuesto, quien no estaba creyendo ese mensaje de salvación, ellos salían más bien furiosos y rabiosos. Pero imagínense una persona que está buscando salida a su vida, que está buscando soluciones al escuchar las enseñanzas de Jesucristo, está teniendo esa oportunidad de tener una opción para continuar en su vida. Por lo tanto, mi hermano, nosotros debemos entender que si tú y yo somos los representantes de Jesucristo, somos su iglesia, somos los que pertenecemos a este grupo como cristianos, entonces nosotros debemos entender que mucha gente nos va a buscar porque nos va a ver la forma en cómo darle ayuda. Así como Jesucristo, Él conocía el corazón del hombre y sabía qué decir. Pues nosotros debemos apropiarnos de todo eso que Jesucristo enseñó para enseñarlo también a otras personas y ayudarles con los problemas que tienen. Y el principal problema de la humanidad es que no es salvo. No han creído en Cristo como Salvador. No van a llegar ante Dios de esta manera victoriosa, sino que nosotros tenemos que darle la oportunidad. Y como consejero, ¿cuál debe ser nuestro primer consejo para todas las personas? Que Dios es la solución a nuestros problemas. Que la palabra de Dios está allí al alcance de todos y que Jesucristo debe ser nuestro Salvador. Eso es tremendo. Eso es algo importante que tú y yo no debemos olvidar. Y así como en ese tiempo las enseñanzas directas de Jesucristo hacían que las personas se emocionaran, estuvieran convencidos de que lo que estaba diciendo era lo correcto, porque sabía, pues, y mucha gente se maravillaba porque prácticamente hablaba directamente con lo que ellos necesitaban escuchar para seguir creciendo y para seguir teniendo una vida productiva, porque sus enseñanzas iban directamente a lo que el hombre y la mujer necesitaban y necesitan cada día. Tú y yo tenemos que imitar a Jesucristo en eso. Que nuestras enseñanzas, que nuestras palabras, que nuestras conversaciones realmente produzcan bienestar. Debemos cuidar
que nuestras palabras realmente sean dirigidas por Dios. A veces olvidamos que Dios está presente siempre en nuestra vida y a veces conversamos de una manera que no es correcta. A veces conversamos más bien eh, hablando cosas incoherentes en cuanto a la Biblia o a veces pensamos que todo es un juego. Pues mis hermanos, nosotros debemos ver que cada día que pasa, cada cosa que sale de nuestra boca, eso lo vamos a enseñar. Es decir, nuestros hijos y las personas que están a nuestro alrededor van a estar pendientes de lo que decimos. Así como estaban mucha gente pendiente de las enseñanzas de Jesucristo, mucha gente también está pendiente de lo que sale de nuestra boca. Y debemos más bien ser consejeros para todos los que están a nuestro alrededor, así como Jesucristo lo es, el consejero por excelencia. Pues nosotros debemos también ser esa figura que otros ven y que podamos presentar a Jesucristo como Salvador para que todos podamos vivir de una manera que le agrade a Dios. Ese nombre entonces de Jesucristo es llamado consejero. Es importante recordar también otro nombre, que su nombre será llamado Dios fuerte. Dese cuenta cómo comenzamos primero. Nosotros comenzamos diciendo que su nombre será llamado admirable. Luego empezamos a hablar en cuanto a su nombre consejero. Ahora, este nombre es mucho más firme. Este nombre representa directamente a lo que significa la figura de Dios en este mundo. En este mismo capítulo 9 de Isaías, versículo 6, podemos ver que cada nombre está dando una importancia a lo que es la figura de Jesucristo. Mire, podemos entender entonces que Él es Dios fuerte porque Jesucristo proviene del cielo y es enviado de Dios. Realmente eso es lo primero que debemos considerar, que Jesucristo proviene del cielo. A veces olvidamos, muchas veces olvidamos, como cristianos, olvidamos la figura de Jesucristo, lo que debe representar para nosotros cada día. Debemos entender que es Dios mismo que estuvo presente en este mundo y que esas palabras que están escritas en la Biblia es palabra de Dios directa para nosotros, a través del sacrificio de Cristo y a través de las enseñanzas de Cristo. Por lo tanto, Él es Dios fuerte porque proviene del Padre. Una vez el mismo Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos. ¿Qué significa eso? Él estaba diciendo, yo soy Dios. Cuando Jesucristo se presentó ante los discípulos, después de haber resucitado, estaba Tomás, y cuando metió sus dedos en las heridas, tocó a su maestro, lo vio. Entonces, una de las primeras expresiones que podemos escuchar allí de él fue, Dios mío, Señor y Dios mío. Realmente eso es Jesucristo. Es Dios presente con nosotros. Y como es Dios, entonces también es Dios fuerte, es Dios todopoderoso. Además, Jesucristo mostró ante el mundo grandes milagros, incluso controlando la naturaleza. Ese poder de Jesucristo ante el mundo es apenas lo que se mostró cuando Él estuvo viviendo aquí, es apenas una pequeña parte del poder de Él. Porque ¿cuántas veces nosotros leímos en su palabra de muertos resucitados? ¿Cuántas veces no leímos de la multiplicación de los panes, de los peces? ¿Cuántas veces no estuvo cuando se secó la higuera? ¿Cuántas veces no estuvo echando fuera demonios? ¿Cuántas veces estuvimos allí calmando la tempestad? Tremendo ver que Él es Dios fuerte. Él estuvo incluso cuando estaba en el desierto, enfrentó directamente a Satanás, siendo 100% hombre, y pudo salir de esa tentación. Miren, el que Jesucristo sea Dios, pero muestre su poder siendo hombre, nos está indicando que nosotros podemos hacer muchas cosas de las cuales tenemos que buscar de Dios y entregar nuestra vida a Él para entender cuán grandes cosas podemos hacer por Dios.
Y no se trata de hacer esos milagros y todas esas cosas que muchos quieren hacer ahora. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo, como Dios fuerte, quiere a hombres y mujeres que le sirvan constantemente, con sus familias, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de escuela, de liceo, de universidad. Si nosotros reconocemos que Jesucristo es Dios fuerte, tenemos que entender que si Él está con nosotros, como dice su palabra, nadie estará contra nosotros. Además, su poder no solamente es para mostrar milagros y grandes cosas que impactan, sino que su poder es lo que nos va a unir directamente a que sirvamos a ese Dios en armonía, para que nosotros podamos entender que ese Dios grande, fuerte y poderoso estuvo entre nosotros solo para morir y darnos salvación. Es bueno nosotros ver cómo también ese Dios fuerte, Jesucristo, venció a la muerte, resucitando Él y resucitando a otros también. No es solo un nombre, no es solo un mero nombre de Dios fuerte, sino que lo demostró. Lo demostró en los momentos más importantes de su vida. Y yo quiero decirles que Jesucristo cada día está mostrando su nombre como Dios fuerte en nuestras vidas, porque nos da consuelo, nos da ayuda, nos cuida. Además nos garantiza que en el futuro vamos a tener a ese Dios fuerte de nuestro lado. Realmente es importante. Y una de las cosas que él dijo es que ese poder que salía de él como Dios, él nos los da a nosotros. Mire, cuando él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, él está diciendo, yo soy el dueño de todo. Yo soy un Dios fuerte. Y nos dice que en su nombre debemos ir a predicar el evangelio. Él lo dice claramente. Nosotros tenemos esa autoridad, tenemos el poder de parte de Jesucristo para ir y llevar el evangelio, ir y llevar las buenas nuevas, ir y llevar ese mensaje de salvación para todo aquel que necesita de Dios. Mire, Jesucristo como Dios fuerte, Jesucristo es nuestro Señor. Y esa misma manera en cómo Él se presentó en este mundo para dar el mensaje de salvación, nos dice, bueno, hagan ustedes también de esa manera. No solo hablando en cuanto a lo que son milagros y prodigios, porque el mayor milagro, el mayor prodigio que usted y yo podemos mostrar al mundo es mostrar la salvación que Jesucristo da, porque nadie puede salvarse por su propia cuenta, sino es a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el mayor milagro y es la manera en que tenemos que mostrar nosotros como cristianos a ese Dios fuerte, a ese Dios poderoso, que además de ser Dios, es nuestro Señor y Salvador. Otro nombre que nosotros también tenemos que ver allí es que su nombre será llamado Padre Eterno. Nosotros estamos acostumbrados solo a decir Padre a Dios, al Padre. Pero es una manera en que el profeta Isaías está diciendo, pues, que literalmente Él es Padre de la eternidad. Es Padre de la eternidad porque Él también es Dios. Él estaba antes de que las cosas existieran. Él estaba antes de eso, porque Él creó el universo. Cuando no existía nada, allí estaba Jesucristo. Él también está en la eternidad, no solo en la pasada, sino también en la futura. Y por lo tanto, Él nos garantiza a nosotros la vida eterna, no solo porque es un creador, sino porque es Dios, porque es el Padre eterno que muestra Isaías aquí. Y nosotros tenemos que entender eso, que Jesucristo representa para nosotros la eternidad porque Él es la eternidad como Dios. Nuestra confianza debe estar puesta en Él porque tiene un plan para cada uno de nosotros. Él sabe cómo somos, Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él sabe cómo es nuestra mente, Él sabe cómo es nuestra vida, Él sabe nuestro testimonio, Él sabe lo que hacemos cuando nadie nos ve. Sí, pero lo maravilloso es que ese Padre eterno conoce nuestro futuro. Él sabe lo que nosotros podemos hacer. Por lo tanto, si Él ha permitido que tú seas parte de ese pueblo como cristiano,
por haber aceptado a Cristo como Salvador, por tener a Jesucristo como tu Señor. Entonces, ese plan maravilloso en el cual tú estás incluido es una manera de mostrar el amor de ese Padre eterno por nosotros. Entonces, nosotros debemos ver claramente que ese Padre eterno quiere tenernos cerca porque nos ha salvado y porque nos ama y quiere que nosotros también podamos caminar paso a paso en ese plan maravilloso que Él, donde nos incluye para que nosotros podamos ser parte de ese plan eterno. Porque nosotros como iglesia tenemos muchas cosas que hablar de Jesucristo. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos muchas cosas que presentar para que el mundo pueda ver a ese Padre eterno, a ese Jesucristo que mucha gente ha olvidado y lo ve solo como el niño Dios, pero se olvidan que Él es el Salvador y se olvidan que Él es el Padre eterno que la humanidad necesita tener como protector, como Salvador. Entonces, su nombre será llamado Padre eterno. Realmente, además de ser poderoso, es amoroso y quiere guiarnos a esa eternidad. También podemos ver cómo Isaías dice que su nombre será llamado Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Desde un principio hemos visto que la figura de Jesucristo en la palabra de Dios nos lleva a lo que es la paz en este mundo. Mucha gente, muchísima gente está pidiendo y rogando por la paz, pero no han entendido que la paz comienza por Jesucristo, no por las decisiones que podamos tomar entre nosotros. Hombre con hombre nunca va a tener paz. La paz tiene que comenzar por Jesucristo. Y lo vemos en este capítulo 28 del libro de Ezequiel, en el versículo 26. Nosotros podemos ver de la manera en cómo la palabra de Dios muestra la verdadera paz a través de Jesucristo, a través de nuestro Dios. Dice el versículo 25, así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos, entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré ante ellos. Me santificaré ante ellos. Entonces los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguros, y edificarán casas y plantarán viñas y vivirán confiadamente. Cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios. Allí está mostrando en este capítulo de Ezequiel 28-26, una de las cosas está mostrándole a su pueblo de Israel y a todo el mundo que Él va a traer paz a esta tierra. La paz no la van a conseguir los hombres, no la van a negociar los hombres como tal, sino la paz verdadera vendrá a través de Jesucristo. Está otro texto donde nos dice en Oseas, capítulo 2, versículo 18, dice de la siguiente manera, en aquel tiempo haré para ti pacto con bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Imagínese usted desde cuánto tiempo se está diciendo que la paz vendrá a través de Jesucristo. Hay muchas organizaciones en el mundo buscando la paz. Incluso hay un dicho a nivel mundial que dice que si tú quieres vivir en paz, prepárate para la guerra. Esa es la mente del hombre. Eso es lo que el hombre siempre ha querido dominar. Y muchos están pensando equivocadamente lo que significa paz. Porque muchos dicen que paz es ausencia de guerra, pero en realidad la paz va mucho más allá de no tener guerra. Y nosotros vemos entonces que ese príncipe de paz que muestra es la palabra de Dios, es la verdadera paz que nosotros debemos considerar para nuestra vida y para este mundo. Por ejemplo, Jesucristo traerá paz a los hombres en el presente y en el futuro. Es decir,
Cuando Jesucristo llega a nuestra vida, nos prepara a través de su palabra para vivir en paz con todos los hombres. Y es una de las cosas que nosotros debemos recordar siempre. Nosotros debemos vivir en paz con todos, pero también está que Jesucristo, cuando venga a este mundo nuevamente, Él instaurará un gobierno netamente de paz, donde todas las naciones habitarán en paz. Nosotros debemos ver eso porque realmente es una profecía donde es principalmente dada a Israel, pero también extendida a toda la humanidad. Y es necesario nosotros entender que la paz verdadera no está en dejar de hacer guerra, sino en la conducta que tú y yo debemos tener siempre. Y que la mentalidad, el espíritu combativo del hombre, sobre todo el espíritu egoísta, hace que mucha gente no tenga paz interior, que no puede vivir en paz, no puede vivir tranquilo, siempre va a querer más de lo que tiene, pero todo eso se acabará durante mucho tiempo cuando Jesucristo venga a reinar por 1000 años aquí en este mundo. Y sí va a haber una verdadera paz, no la que estamos viviendo ahorita, donde mucha gente, aunque no está haciendo guerra, se está preparando para la guerra constantemente. Además, nosotros debemos ver que ese príncipe de paz, Jesucristo, trajo la paz de Dios con el hombre. Y esa paz del hombre que con Dios se llama la reconciliación. Recuerde lo que dice Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el pecado ha hecho separación entre nosotros y Dios. Y hay algo pues que nos separa de ese Dios amoroso, eterno y santo, y que ha hecho que nosotros estemos condenados al infierno eternamente y para siempre. Es decir, ya hay un problema entre nosotros y Dios, y eso es causa del pecado. Pero Dios mandó a Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario para reconciliar al hombre con Dios. Eso es el paso que hizo Jesucristo. Pagó en nuestro lugar. Nosotros merecíamos morir, pero no, Él murió por nosotros. Su sangre, la cual fue derramada, fue suficiente para calmar eso que Dios estaba exigiendo en nosotros, que era que muriéramos por nuestro pecado. Bueno, Jesucristo fue suficientemente completo para satisfacer el pedido que Dios estaba haciendo en cuanto al pecado. Entonces, como Él vino y murió por nosotros, Él nos da la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Ya no vamos a estar separados, ya no vamos a estar peleados. Ya Dios va a ser nuestro Padre Celestial y ya Jesucristo va a ser nuestro Salvador y Él es el único camino para poder llegar a Dios. Es decir, hay un momento de reconciliación para reencontrarnos con Dios. Como lo dice el Evangelio, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es una verdadera reconciliación, donde nos juntamos y habitamos, porque es una de las cosas que Dios quiere, que el hombre pueda vivir siempre con su Dios. Además, en cuanto a príncipe de paz, Jesucristo es, si vivimos como Él vivió, tendremos una vida marcada por la verdadera paz. Todo el mundo quiere vivir en paz. Todo el mundo quiere estar tranquilo. Todo el mundo quiere tener confianza en que no va a tener inconvenientes. En realidad, todo el ser humano desea vivir así. Pero a veces olvidamos que la verdadera paz comienza con Jesucristo. Lo primero que tenemos que hacer es creer en Cristo como nuestro Salvador. Ese es el primer paso. El segundo es aprender cómo Él vivió en este mundo y copiar esa imagen de Jesucristo, esa vida de Jesucristo, copiarla en nuestra mente y corazón y luego vivir como Él vivió. Todo lo aprendido, todo lo visto, todo lo que nosotros conocemos de Jesucristo, entonces tenemos que proyectarlo a través de nuestra vida.
Queremos vivir en paz, queremos tener paz, pero muchas veces no actuamos como hijos de Dios. Y eso es lo que hace que no tengamos paz, porque queremos actuar egoístamente. Nosotros queremos actuar todo para nosotros. Queremos que todo el mundo nos atienda, estén sirviéndonos. Pero muchísimas veces hemos olvidado que la verdadera paz comienza cuando tú decides ver a otro como superior a ti mismo, como decía el apóstol Pablo. En realidad, la verdadera paz está en Jesucristo, nuestro Salvador, que lo dijo también: el que quiera ser mayor entre vosotros, sea vuestro servidor. Realmente es una paz que solo Jesucristo la sabe dar. Y a medida que nosotros conocemos de la palabra, podemos vivir una vida en paz. Y lo vemos como lo escribió también el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Porque realmente es importante eso. Porque cuando Jesucristo murió y resucitó por nosotros, nos dio una nueva opción de vida para vivir una vida en paz, no solamente con los hombres, sino también con Dios. Qué maravilloso es conocer ese nombre tan grande de Jesucristo como el príncipe de paz. Mis hermanos, podemos concluir entonces que estos diferentes nombres de Jesucristo, ¿no? Su nombre será llamado admirable, su nombre será llamado consejero, su nombre será llamado Dios fuerte, su nombre será llamado Padre eterno, su nombre será llamado príncipe de paz. Son nombres maravillosos que debemos nosotros considerar cada día en nuestra vida. Por lo tanto, mis hermanos, cada nombre de Cristo nos muestra que su nacimiento era indispensable para toda la humanidad. Era indispensable y sigue siendo indispensable la figura de Jesucristo en nuestra vida. También nosotros debemos considerar que el nacimiento de Cristo nos enseña que el amor de Dios se mostró a través de ese hermoso regalo. ¿Cuál es el regalo? El nacimiento de Cristo. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Muchísima gente recuerda Navidad solo para diversión, pero olvidamos que Navidad significa compromiso, aceptar ese regalo de Dios. Y también, hermanos, finalmente, celebrar su nacimiento no es suficiente. Debemos entender que ese niño Dios quiere que le veamos como nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas. Qué bueno sería reconocer que cada nombre de Jesucristo en nuestra vida va a ser reflejado a otros también. ¿Quieres tener un nombre que impacte? ¿Quieres tener un nombre que mucha gente recuerde? Entonces vive de acuerdo a los nombres de Jesucristo en tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Un abrazo para todos.